Y bien, amigos, una vez más, bienvenidos sean todos a Mirada Semanal. Esta semana con muchas noticias, pero hemos destacado las más importantes que han ocurrido ya en la tercera semana de febrero. Así que bueno, sin más preámbulos, pues me gustaría arrancar nuestro repaso con una noticia bastante lamentable, muy dolorosa, y es referida a un accidente que ocurrió temprano en horas de la mañana del martes. Un grupo importante de migrantes perdió la vida, un grupo de 38 personas, 36 fueron internados en condiciones muy críticas. Y era un grupo de migrantes que en una de las zonas más selváticas del Darién, pues el autobús donde se transportaban, pues sufrió un percance y lamentablemente sufrió un gravísimo accidente. Pero claro, este accidente nos permite evaluar un problema mucho más grande, que es el tema del descontrol y el flujo migratorio masivo que está teniendo una zona que, para los entendidos también de lo que ha sido de lo que es la geografía y la topografía de ese terreno, es uno de los pasos más difíciles por las características que tiene ese temible y llamado tapón del Darién. Para poner un poco en contexto, para el año 2022 se contabilizaron de forma oficial, recordemos que no todo el flujo migratorio está contabilizado, tuvo un registro de 248.284 personas. Esto es un poco más, un poco menos que la población de Orlando, para poner un poco en contexto demográfico, ¿no? O la mitad de la población que tiene la capital de Paraguay, de la Asunción, o un poco la cantidad de personas que viven en Huancayo, en Perú, para poner un poco de contexto. O sea, estamos hablando de muchas personas, muchas vidas también que consiguen atravesar, los que logran la travesía, pues una cantidad muy grande de padecimientos. Y claro, se está también diversificando. Hasta hace un poco tiempo también ha habido un incremento, un repunte, no tan solo de venezolanos, sino también de ecuatorianos, que es un rasgo de los últimos meses. También vemos cubanos, haitianos, peruanos, colombianos, incluso hasta nacionalidades de otros continentes, como es el caso de los nigerianos, cameruneses, que se están registrando en estos controles. También hay que decirlo, pues controles con muchas limitaciones en lo sanitario, en lo que tiene que ver con servicios públicos básicos. Y hablamos de un problema también que trasciende a la frontera del propio Panamá. En ese sentido, me gustaría tu apreciación general, Marisabel. eh, esta dinámica tan lamentable que ocurre en muchos puntos, eh, ¿qué contexto, en qué términos tendríamos que entender esta dinámica tan difícil y tan pareciera tan incontrolable por los propios gobiernos de la subregión, ¿no? Bueno, Xavi, yo creo que este es un tema bien difícil porque sí hay un problema vinculado estrictamente con el manejo migratorio en la región, pero también hay un problema más complejo que se refiere a las condiciones de vida de estos migrantes y tú bien lo señalabas. Uno de los datos que aportó el gobierno panameño fue precisamente que entre los migrantes había personas de África, no Ujú. solamente Haití, Ecuador y Venezuela. Es decir, esto es un proceso que va mucho más allá del contexto latinoamericano y que por eso lo que se requiere es de una política integral, regional, que tenga, por supuesto, claramente establecido un patrón de asistencia legal, pero que tenga calidad humana. Y lamentablemente, lo que yo recojo de lo que revisé, no solamente la Organización Internacional para las Migraciones, sino del propio gobierno panameño, Ujú. que es lo que me parece más preocupante. Em, el balance
de este accidente, que ha sido uno de los más graves en Panamá en los últimos 50 años, es que estos migrantes están llegando a ese punto de encuentro para tomar autobuses que lo lleven a la frontera con Costa Rica. Y uno de los comentarios, em, tanto de parte de los choferes de los autobuses como de los mismos migrantes, es que a ellos básicamente los presionan, los llevan para que tomen esos autobuses, ellos pagan el pasaje y los tienen en los autobuses hasta la noche, desde la mañana que llegan hasta la noche para viajar, hacer esa travesía en la noche. Y el reclamo que hay es que el gobierno panameño, prácticamente la política se reduce a sacarlos lo antes posible de su territorio. Estamos hablando que el año pasado nada más, 248.284 personas cruzaron el Darién. Eso representa el doble de la cifra del 2021. Más de 150.000 de estos migrantes eran venezolanos, lo que también es el doble del año anterior, seguido de ecuatorianos, haitianos y cubanos, además de lo que ya sabemos ahora de los países africanos. Claro, aparte que también es interesante, y disculpa la interrupción, pero es interesante también destacar que el patrón que se ha registrado en enero y lo que va de año, pues enero y febrero, estamos hablando de más de 33.000 personas. Entonces, Hay claro, 7.000. la Sí, proyección señor. es, Sí, se va señor. dirigiéndose hacia nuevamente llegar a esa cifra Ujú. Así es. registrada el año pasado. Entonces, claro, se supo también esta misma semana que hay reuniones de distintas autoridades, tanto del gobierno de los Estados Unidos, también con Colombia y con Sí, autoridades de la sí. propia Cancillería panameña, tratando de tomar medidas y de concertar iniciativas. Obviamente se tocaron temas como respecto al tema de derechos humanos, el desmantelamiento de estas mafias que están campeando en esta zona tan hostil, ¿no? Que ya el fenómeno del coyote ya no le corresponde nada más a México, sino que ya es un fenómeno centroamericano. Y también con respecto al tema de intercambios de información judicial, ¿no? Que Sí. aquí ciertamente es otro de los elementos que a la vista de, digamos, de la mirada no experta, llama la atención, caray, estamos tan descoordinados a nivel de políticas migratorias en la región o en, en este segmento de tanto tráfico en Centroamérica. ¿Cómo lo ves tú, Manolo? Bueno, yo creo que los dos habéis dicho algo y tú ahora mismo, Xavi, una palabra clave, ¿no? Que es el tema de mafias, ¿no? Sí. Em, por un lado, emigración y movimientos migratorios los ha habido siempre. O sea, está vinculado a la historia de la humanidad. Ah, pero lo que se ha convertido en el fenómeno actual es que estos movimientos están de alguna manera intermediados por gente que hace negocio y que trafica con personas y que trafica con la seguridad de las personas a unos precios increíbles. O sea, estamos hablando de varios millares, de varios miles de dólares, ¿no? Lo que puede Sí. costar este viaje, con la promesa de de llevar a la persona a Estados Unidos. Allá ahí empieza a haber ya trabajos muy sólidos de organismos internacionales y demás a propósito de lo que significa esto. Y yo lo que sí tenemos que denunciar es precisamente la falta de colaboración de los estados a la hora de perseguir a estos delincuentes, ¿no? Que de alguna manera auspician, y no solo auspician, sino que fomentan que la gente crean que van a hacer un viaje seguro, que van protegidos, lo digo esto entre comillas, por una agencia de viajes, ¿no? Y que al hijo o al padre o al pariente X le van a llevar perfectamente sin ningún problema, pagando estos 5.000, estos 7.000 dólares, le van a llevar sin ningún problema al otro lado de la frontera de Estados Unidos. Y esto es lo que me parece que es lamentable, ¿no? También habéis dicho una expresión muy clara, ¿no? Me parece que ha sido María Isabel. El gobierno panameño lo que quiere es, y perdón por el coloquialismo, quitarse el muerto de encima, ¿no? Es decir, bien, están aquí, pero que pasen rápidamente, que no me generen ningún problema y ponerles inmediatamente en la frontera con Costa Rica y ya el problema ha pasado. Pero claro, eso
huele muy mal, porque huele a connivencia de los gobiernos con estas redes mafiosas, ¿no? Y esto me parece que es el tema por donde debe enfocarse, y la comunidad internacional tiene que tener conciencia de esto. Repito, migrantes va a haber siempre, por razones Claro. económicas, por razones políticas, por razones personales, por lo que se quiera, pero esto es un fenómeno que me parece que es especialmente delicado, y el accidente del martes es una gota de dolor más sobre este tema. Claro, sin lugar a dudas, incluso son situaciones también muy lamentables las que se viven en las poblaciones fronterizas, el colapso en regiones como por ejemplo el norte de Santander entre Venezuela y Colombia, que eso también representa una tensión para la administración pública, para la planificación presupuestaria, para los servicios públicos, el tema de la seguridad, en fin, o sea, es digamos, no resolver, no atender de forma concertada tantos aspectos que tienen que ver con lo humano, principalmente en estas zonas. Por ejemplo, les destaca, por ejemplo, lo que ocurre en la frontera de México con Guatemala, bueno, el propio colapso de ciudades como Tapachula, ¿no? En México, ya nos habla de la magnitud y de los problemas las implicaciones que pudiera llegar a tener, las repercusiones, si estos asuntos no se resuelven también de forma mancomunada por esta comunidad de estados que necesitan un rol mucho más pensado en la región y no tanto en la agenda electoral de los próximos años, ¿no? De modo que, bueno, este tema, por supuesto, por su gravedad y por la magnitud, va a seguir estando en los próximos programas y podemos irlo examinando más adelante. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.